Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Estamos con ustedes al oído, queridos oyentes de la hora de la verdad. Pues a la senadora Cabal le hicieron una filtración de una conversación privada y la convirtieron en un asunto público. ¿Eso con qué derecho, Demar? Pues con ninguno, violando las comunicaciones, y lo grave del asunto es que en cambio de preguntarse el país por qué razón le violan las comunicaciones a una persona, lo que hacen es sacar el contexto o tratar de acercarse al contexto de qué fue lo que dijo la senadora Cabal en aquella grabación. Para quienes no están enterados del asunto, bueno, una grabación que ella tiene con una persona que ella dice no logra determinar quién fue, de tanta gente que la llama, donde pues plantea varios asuntos en su opinión, obviamente utiliza adjetivos, donde más allá de decir que ella fue eso, pues no hay nada diferente. De hecho, ayer veíamos redes sociales analizando un poco el asunto de la senadora Cabal para preparar este al oído, y veíamos que mucha gente decía, pensamos lo mismo, solo que no lo decimos. Para muchas personas era así, respecto de que el presidente Duque pues no había cumplido las expectativas, que el presidente Uribe no estaba muy conforme con lo que pasaba con el presidente Duque, que Alicia Arango en su momento impuso a la gente que quiso, que José Obdulio Gaviria es responsable de imponer a Santos y luego a Duque, que bueno, una cantidad de una conversación privada, hombre, doctor Fernando, y esto lo trascendieron, valga decirlo, lo filtraron desde la revista Cambio, que Cambio reaparece, pero ahora bajo la dirección de Daniel Coronel. Entonces, pues simplemente aparece la revista y aparece con esta filtración ilegal de audio. Pero pues la senadora respondió respecto de ello, porque la gente le estaba pidiendo que se pronunciara de sus propias afirmaciones. Y aquí hay algunos apartes de lo que ella dijo el día de ayer en una transmisión que ofreció, donde estuvimos presentes los medios de comunicación. Pues muy bien, esto es lo primero que ha dicho ella respecto de lo que significa que un medio de comunicación viole las conversaciones privadas de un personaje de la vida pública. En cuanto a un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije, no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto, las palabras salidas de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación privada. Y digo yo también, y me dio risa el otro día, cuando me decían, es que usted en esa grabación dice muchas groserías. Yo dije, ay, Dios mío, bueno, sí, peco por eso, pero a veces creo que es que me estoy pareciendo al ingeniero en el vocabulario. Inevitable esa emotividad con, de pronto, usar palabras groseras. Muy bien, ella ha dicho respecto de si le importa o no lo que piensa el presidente Iván Duque, pues que no le importa, aquí está. A mí no me preocupa lo que piense el presidente Duque, porque a él nunca le ha preocupado lo que piense yo y lo que pensamos muchísimos de los que votamos por él. La distancia la creó este gobierno, se encapsuló y benefició a algunos, y el resto yo siento que el partido quedó muy golpeado, y la misión nuestra es volver a recoger, porque los partidos tienen una ventaja. Le contesto a Luisa de la Vega, Zulame, a los que están aquí conectados. Los partidos deben permanecer en el tiempo porque es parte. Ella expresa una inconformidad y dice, mire, esas son las razones por las que yo digo lo que digo, que lo digo en público y lo digo en privado. Mi inconformidad está allí plasmada. Siento que el presidente Duque nunca tuvo la identidad con el legado del presidente Uribe. Siento que llegó a la presidencia que él no se lo esperaba. Yo pensé de verdad que se iban a poder hacer reformas importantes que simplemente se aplazaron. Y yo no puedo desconocer que a él le tocó enfrentar la barbarie de los paros, de la toma guerrillera que llaman paro nacional, y que muchos medios simplemente maquillaron como estallido social. No, señor, esto no fue ningún estallido. Esto fue programado y calculado.
El caso, doctor Fernando, es que esto es una clara violación al Código Penal respecto a la violación ilícita de comunicaciones que no debiera verse, que no se debe producir, ¿no? Para sacar noticias, muy mal que un medio de comunicación tenga que recurrir a una filtración o a una chuzada, como se le conoce en Colombia al asunto. La inauguración de la revista Cambio, ¿no? No es la más brillante, con la comisión de un delito de filtración de la que se queja inclusive la Corte, que se está quejando por filtraciones en el caso de Aída Merlano. Esto sí es increíble. Es increíble. La Corte quejándose de filtraciones, pero se queja ahora en el caso de Aída Merlano. Habrá que recordar, bueno, y pongámoslo en contexto. El 5 de febrero, el viernes, la Corte se pronunció a través de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema para rechazar la filtración a un medio de comunicación del testimonio que rindió la señora Aída Merlano Rebolledo en la investigación que se adelanta en la corporación, entre otros contra los Char y específicamente contra Alex Char, quien es hoy precandidato presidencial. La Corte sale a quejarse de la filtración, pero recuerdo cuando filtraron el expediente prácticamente completo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, primero a cuentagotas, recuerda usted, ¿no? Que solamente se publicaba lo que podían manipular ante la opinión pública y luego se logró filtrar todo el expediente para que hubiera claridad sobre lo que se decía en ese proceso. En aquel momento la Corte no fue tan vehemente, no se le escuchaba protestar de manera tan enérgica. Ahora sí lo hace y me parece que está muy bien porque es cierto, doctor Fernando, los procesos judiciales que sean que tienen una reserva sumarial no tienen por qué ser expuestos de esa forma al público. Lo cierto es que lo que se ha expuesto de parte de Aída Merlano, si quiere que hablemos del tema, es un verdadero culebrón, un novelón venezolano de un tamaño que la verdad pasa en los días si usted se encuentra un nuevo hecho que bien valdría para filmar una novela. Bueno, pues bueno, ahí no hay nada, además, perdóneme, ahí no hay prueba distinta de una relación amorosa que tuvo la señora con uno y con otro. Hay no prueba distinta. Yo la verdad, ayer me hacía el balance de lo que han sido las filtraciones, porque a través de ellas pues nos enteramos del proceso, y veía y decía, hombre, aquí no hay una cosa diferente a una relación amorosa que acepta Alex Char tuvo con la señora Aída Merlano, pero no hay prueba de que le hubiera entregado ni 500 millones, ni 6.000 millones, ni que le hubiera pagado para que se escapara, ni que le hubieran querido matar. No hay prueba de ello. De lo que sí hay prueba, y que ella sí presentó esas pruebas, es de esa relación amorosa, donde inclusive se planteó una posibilidad de un matrimonio entre Aída Merlano y el señor Char. No hay una cosa distinta. Lo que hay es un novelón, una cosa de la vida personal, de la vida privada de ellos, que supongo yo el cálculo político habrá dado para pensar que iban a afectar gravemente la candidatura de Char, y yo ayer lo vi feliz con su equipo Colombia, por allá en Montería, haciendo política, y ya, en eso terminó, la verdad, ¿no? Pues no parece que no está tan feliz. Las últimas noticias que llegan por las redes es que muy pronto, en el curso de los próximos días, el señor Alex Char va a renunciar a su candidatura presidencial. No resiste las acusaciones que le hizo Aída Merlano, porque diga usted lo que diga y que son conversaciones privadas y que no trascienden, sí trascienden. Lo que dice un hombre público en privado se convierte en un hecho público, y Alex Char parece que renuncia a la candidatura presidencial. Se lo cuento al oído porque entiendo que usted no lo sabía. ¿Hacemos una apuesta? Hágale. Bueno. La apuesta es que él no renuncia, pero usted dice que sí. Listo, hagamos esa apuesta. Lo digo también por últimas declaraciones y lo que le vi ayer en la gira que hizo en el departamento por Córdoba. No lo Pues vi. la última noticia es que sí renuncia, y que renuncia en el curso de los próximos días. Bueno, estaremos pendientes entonces de ese hecho que sacudiría obviamente el tablero político de gran manera. Sobre todo, bueno, lo que pasa es que Alex tampoco aparece pues muy bien rankeado en la encuesta, ¿no? En la encuesta de favorabilidad de votación. Y después de estas declaraciones de Aída Merlano, sí que va a quedar afectada su imagen. Diga usted lo que diga que es una posición farisaica de muchos, lo que quiera,
esos amores de Aída Merlano y de Alex Char van a trascender en la política colombiana y van a tener efectos. Doctor Fernando y Emar, lo que yo sí veo claramente es que hay una injerencia del régimen de Venezuela sin duda en las elecciones en Colombia, porque en últimas, ¿quién es el que le está dando protección a Aída Merlano? ¿Desde dónde está hablando Aída Merlano? ¿Y a qué equipo, a qué coalición, curiosamente, es a la que está afectando, más allá de por supuesto, la imagen de Char, a qué coalición es a la que está afectando? A la coalición de la centro-derecha, que acá no nos gusta el término centro, pero bueno, de todas maneras ahí también se ve que y es importante, Char. Sin lugar a dudas están interfiriendo en la política colombiana. Desde Char para el mapa político es importante en estos momentos y obviamente mucho más para la coalición del equipo Colombia. Por eso insisto, no creo que se vaya, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Miren ustedes, Char tiene el 5% de favorabilidad en la intención del voto, le sigue Sergio Fajardo que está con el 7%, No Sabe No Responde con el 8%, Rodolfo Hernández con el 12%, Voto en Blanco 19% y Petro con el 27%. Char, de los que serían derecha definida o centro derecha, es el único que está picando en punta, está por encima un punto de Oscar Iván Zuluaga que se encuentra con el 4%, y 2 puntos por encima de Federico Gutiérrez que está en el 3%. Entonces sí sacudiría de manera importante el tablero político si se produjere la renuncia de Char en momentos en que se aparecen estas acusaciones de la señora Aída Merlano, que insisto, no prueban nada distinto que un asunto de infidelidad, un tema de faldas, porque por ahora las pruebas que ha mostrado ella es que había una relación amorosa entre ambos. No he visto prueba diferente de lo que se ha filtrado a los medios de comunicación. Bueno, y que él ya dijo, él habló con su esposa y con su familia y eso lo explicó desde hace mucho tiempo. Bueno, que tiene que salir a defender a su hermano Arturo, que está en problemas con estas declaraciones de Aída Merlano, quien es muy categórica en las afirmaciones que hace, y que esto venga de Venezuela o no de Venezuela, aquí le dan cabida y le dan toda la prensa del mundo, de manera que esto se vuelve un hecho político muy desagradable, pero un hecho político al fin y al cabo que va a tener efectos. Ya verá usted, en todo caso ya los ha tenido. Bueno, y Gustavo Petro sigue en cabeza en la encuesta Yanhas, y el Papa lo recibe. Usted vio la columna de María Isabel Rueda sobre lo que significa la actuación en política del Papa Francisco. Veo que no, se la recomiendo. Una columna ayer en el diario El Tiempo, excelente columna de María Isabel Rueda, diciendo que el Papa Francisco no tiene derecho para intervenir en la política colombiana como está interviniendo descaradamente en ella, recibiendo a Gustavo Petro. Que eso no es comunista, esa es la pregunta que le hago. ¿No lo ha dicho que es comunista? Cada vez lo niega más, doctor Fernando, ¿no? Cada vez trata de camuflarse, entonces ahora está hablando de la importancia de la empresa, de potenciar el emprendimiento, que él no se identifica con la extrema izquierda, pero pues lo cierto es que los hechos, como usted lo dice, doctor Fernando, son tozudos y la historia no miente, la historia no nos deja mentir aquí en La Hora de la Verdad. Gustavo Petro fue un miliciano importante, un cabecilla del M-19, guerrilla abiertamente socialista, estuvo en el Polo Democrático, está ahora en el Pacto Histórico, lideró la Colombia Humana, es un comunista convencido, además ha sido muy crítico con las personas que creen, en muchas ocasiones ha dicho que los creyentes somos ignorantes, que somos prácticamente bobos, no lo ha dicho así textualmente, pero él no cree en religión y sin duda lo que le hizo el Vaticano fue un favor en época electoral, porque bueno, digamos que no está en discusión que el Papa debe reunirse con todas las personas, ¿no? La Iglesia debe estar dispuesta a recibir a todas las almas, eso es otra discusión, pero en época electoral es que claramente es un hecho político, es un golpe de opinión y es un empujón para el candidato de la extrema izquierda. Sin duda es comunista, doctor Fernando, de eso no hay duda, y de lo que tampoco hay duda es que no es católico. Claro, y el Papa se reúne con él para tranquilizar la conciencia de los colombianos que quieran irse con Gustavo Petro, pero que no se irían con él, precisamente porque no comparte los principios de la religión católica.
Entonces el Papa los tranquiliza y les dice, mire que yo me reúno con él, de manera que si yo me reúno con él, usted tranquilamente puede votar por él. Es una clarísima intromisión en los asuntos de la política interna, como lo dice María Isabel Rueda. Ustedes me preguntaban a mí por Jalisco, a ver, ¿cómo es que se llama la columna de María Isabel? Jalisco nunca pierde. Jalisco nunca pierde. Y yo les digo, hombre, me leeré la de María Isabel, que está buenísima, la estoy revisando, y ustedes por favor denle una miradita a la columna de Salud Hernández. Ganó Petro, perdió el Papa. Salud Hernández hace una dura crítica, obviamente, al Papa Francisco, y le recuerda que como máxima autoridad de la Iglesia lo que menos esperamos es que sirva de guía no solamente espiritual, sino que sirva de guía politiquero, y que sirva a los fines de recibir a candidatos para poder participar en la batalla electoral en Colombia. Que lo que menos espera es que, a diferencia de lo que se ha dicho, no resulte que otros candidatos terminen desfilando por el Vaticano para que él les dé la bendición. Dice que Petro definitivamente es un candidato hábil, que es sin escrúpulos, que no deja pasar un solo detalle, por mínimo que sea, y que corre a tapar la fuga de agua en cuanto detecta un escape. Y se refiere efectivamente a lo que se ha dicho sobre Gustavo Petro. Sobre Petro se ha dicho que él es una persona que no es creyente, que no es católico, y la forma de tapar la fuga fue buscando una audiencia con el Papa, que se la dieron, y se sentó, se reunió con él, y pues así trató de tapar la fuga a lo que se refiere a Salud Hernández. Y el Papa ha dicho que se reunirá con todos los candidatos a la presidencia que le pidan cita, pero es que son 20. ¿A qué horas el Papa va a recibir 20 candidatos? A ninguna hora. Y no les podrá dar la prensa que le dio a la reunión con Gustavo Petro. Eso definitivamente fue una intervención en política, como lo dice María Isabel Rueda, no cabe ninguna duda. María Isabel Rueda tiene la razón. Una clara injerencia del Papa en los asuntos políticos del país, como tuvo injerencia en los asuntos de Venezuela con los resultados conocidos. El Papa se reunió o puso a sus cardenales a que se reunieran con la gente de Hugo Chávez y congeló las manifestaciones que en ese entonces sacudían al pueblo venezolano. ¿Se acuerdan ustedes? Por supuesto. Que había manifestaciones todos los días enormes. El Papa las congeló en favor de la gente de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Así es, doctor Fernando, y uno no critica al Papa como vicario de Cristo, ¿no? Porque es que estamos hablando de dos roles distintos, su rol espiritual como cabeza de la Iglesia Católica, pero en este caso puntual es su rol como jefe de Estado. Es que a uno no se le puede olvidar que el Papa es el monarca, es el jefe de Estado del Vaticano, que es un país y está sin duda interviniendo en los países latinoamericanos, pero de una forma descarada. No solo es lo de Venezuela, que usted muy bien lo recuerda, doctor Fernando, sino ya les mencionaba yo en otro programa también su injerencia en Cuba. Visitó Cuba, no sé, después fue a los Estados Unidos, no se quiso reunir con las damas de blanco, no dijo nada sobre la democratización de Cuba, sobre la persecución que sufren digamos, la misma Iglesia Católica que se opone, o los mismos creyentes que se oponen a ese régimen de oprobio, y bueno, pues la verdad es que uno no termina de entender cómo un jefe de Estado puede hacer todo esto, y juega con los dos roles, ¿no? Entonces no se le puede decir nada porque es el jefe de la Iglesia Católica. No, es que no lo estamos criticando en ese rol, sino que lo estamos criticando como jefe de Estado del Vaticano. Eso es una interferencia en los asuntos internos de Colombia, claramente haber recibido al señor Gustavo Petro. Bien, pasemos a otro tema, que son los incendios forestales que están azotando vastas regiones de la República. Son incendios forestales pavorosos y no hay quien los apague, ni hay con qué apagarlos. Aquí nos volvemos a preguntar, como nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿por qué no se compra una escuadrilla o cuadrilla de aviones antiincendio que son de muy bajo costo y de altísima eficiencia para controlar esos incendios? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿quién lo creyera, doctor Fernando? Pero Colombia no tiene una flotilla como lo tiene Chile. ¿Recuerda usted hace muchos años hicimos una interesante entrevista con el escuadrón en Chile que se ocupaba de apagar los incendios forestales usando una flotilla de aviones, precisamente, que son aviones cisterna, que sirven para poder
derramar importantes cantidades de agua sobre los incendios. Y hablábamos, pero esto hace ¿cuántos años, doctor Fernando? ¿12 años? ¿13 años? Hablábamos del asunto. Y en Colombia no pasaba. En Colombia tenemos el sistema Bombi Bucket, que es el que utilizan los helicópteros del Ejército Nacional o de la Fuerza Aérea para apagar los incendios, siendo estos muy limitados por la capacidad que tienen para apagarlos. Lo cierto es que la serranía del Chiribiquete, en el departamento del Guaviare, se está quemando a unas velocidades impresionantes y el gobierno simplemente ha salido a decir que la culpa es de las FARC, pero en materia de ayuda, de tecnología, de aviones, de helicópteros para apagar el incendio, muy poco. Recuerde usted que en aquel entonces hablábamos de los costos que eso tenía y demostrábamos que una escuadra de estos aviones valía tanto como el avión de la primera dama. Entonces, ¿qué será más urgente para el país? ¿El avión de la primera dama o una escuadrilla de aviones antiincendio con una enorme capacidad de luchar contra estos incendios forestales que están siendo apagados con las manos o con helicópteros que no son diseñados para eso? Esa no es la función de los helicópteros, ni tienen mayor eficiencia en el combate contra estos incendios. Para eso son los aviones antiincendios. Es que están diseñados, están hechos para eso. ¿Y por qué Colombia no los compra? ¿Por qué no compra una cuadrilla de esos de 4 aviones que tendrían una eficacia gigantesca en la lucha contra los incendios? Y habrá que ver qué pasó en Colombia, doctor Fernando, porque, como se lo decía hace un minuto, en el país, por allá en el año 2017, en nuestras investigaciones, encontramos que la Fuerza Aérea Colombiana había adquirido un sistema que se adapta al Hércules C-130, creo que todos reconocemos, es el avión Hércules más famoso en Colombia, se adapta y sirve ese sistema para albergar 17.000 litros de agua, y ese avión ha servido para tareas de apagar incendios. No sabemos dónde está el avión, ni tampoco qué pasó con el sistema, porque se ha dicho de paso, no he visto, por lo menos en Chiribiquete, que hubieran llevado un avión para apagar los incendios. No ha habido. Y se han consumido cientos de miles de hectáreas de bosque, y no ha habido un avión de esos. Y existe, el sistema se conoce como MAF-2 y está equipado en un Hércules C-130 en la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha utilizado? Bueno, no sé cuál sea la razón. Pero pues es que tampoco es para eso y es un solo avión. Estos son 4 aviones especialmente dispuestos para el efecto, que tendrían una capacidad enorme para combatir los incendios y para limitar la capacidad destructiva que tienen y que la están mostrando pavorosa contra las selvas de la Amazonia. Allá en su tierra la cosa está complicada, de mar. Claro, doctor Fernando, es el tema de la serranía del Chiribiquete, con unas dificultades enormes y unos incendios imparables, que vuelvo y repito, ya el ministro nos dijo quién fue el causante de los incendios. Dice que son las FARC, pero eso no es suficiente. No nos interesa ahora mismo saber quién es el causante de los incendios, nos interesa que los apague, porque son muchas las fincas de los ciudadanos campesinos que se han visto afectadas por cuenta del incendio. Y es que un incendio arranca, doctor Fernando, y no hay quien lo pare. Además, valga decirlo, desde noviembre del año pasado y lo que va del año, no hemos tenido lluvias importantes en esa zona de la Orinoquía, lo que ha provocado obviamente que los incendios no se puedan extinguir de forma eficiente. Naturalmente, ¿no? Porque pues evidentemente hay una máquina de bomberos en el departamento del Guaviare, en la cabecera municipal, que es San José, una máquina muy pequeña, muy limitada, y pues apagar un incendio con eso es como intentar hacerlo con una cuchara con agua. Bueno, muy bien. Y no se le olvide que el Consejo Nacional Electoral ya definió cuáles son los anticipos para financiar al Partido Comunes, para financiar a las FARC, con la plata de los colombianos, 9.621 millones de pesos para hacer campaña. Le van a dar a las FARC de plata nuestra. Con la plata de todos van a financiar a los verdugos de todos, que son los miembros de las FARC. Así se hayan puesto como corderitos mansos para hacer política legítima. Eso no es verdad,
Eso no es verdad. Ellos son lo que son. Ellos son terroristas y de ahí no se salen. Y lo que le tienen que dar también al Partido Comunista Colombiano, que recuperó su personería jurídica, que también es otro brazo político de las FARC, ¿o no? A los cinco partidos que aparecieron con personería jurídica, recuerde usted, está el Partido Comunista, está la Colombia Humana, está Salvación Nacional, que lo de Salvación Nacional, por ejemplo, es absurdo. Entiendo que no les han dado siquiera 400 millones de pesos. Eso le iba a decir de Mar. Estuve hablando con el gerente de Salvación Nacional y me dice que el gobierno ha colocado todas las trabas para otorgarle los recursos, que no han recibido ni 400 millones de pesos, efectivamente. Mientras que el Partido Comunes, las FARC, recibirá 9.621 millones de pesos. Pero quienes no verían problema de temas económicos es, por ejemplo, los que van a hacer coalición o los que hicieron coalición y se van a la consulta interpartidos. Vea usted, leyendo una de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, la 0147 del 2021 dice, resuelve, fíjase la suma de 1.861 pesos, moneda corriente, como valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos a nivel nacional, departamental o distrital. Quiero decir, de otra forma, lo que sí está asegurado es que el señor Petro, que tiene la mayoría de los votos en la coalición del pacto histórico, pues bueno, va a recibir reposición de votos. Donde uno decía, ¿para qué desgastan el Estado pagando la reposición de votos con un candidato que todos saben va a ser el que gana la consulta interna de la coalición del pacto histórico? Pero bueno, sigamos pagando. Pero quiere la platica. Hay una reposición, claro, quiere una platica. A él le interesa la platica y la mete en bolsas y las bolsas quedan grabadas y todo eso se sabe y todo eso se ve y no interesa. Bueno, y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, hablando de un tema que mucho interesa al país, Hidroituango y su entrada en operación. En un minuto, y les hablábamos a Luis.